Dios los bendiga. Es una bendición poder saludarles nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas. El día de hoy estoy compartiendo el curso que nos corresponde, la clase que nos corresponde por este medio. Así que eh, compartiré el contenido de esta clase y al final, pues ustedes saben, los medios de comunicación que tenemos para que se puedan comunicar por cualquier situación, ¿verdad? Seguimos pues en este curso de teología sistemática. Este curso que nos ha venido enseñando eh, esos grandes temas doctrinales de la fe de una manera bíblica, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos estado aprendiendo, nos hemos estado beneficiando de esta enseñanza y espero pues que todo esté siendo de bendición. Comenzando con la clase, desde ya, eh, hoy pues, veremos un tema que seguramente es bastante interesante, ¿verdad? Un tema que seguramente pues nos va a enseñar mucho. Y son esos medios y extensión de la salvación. Medios y extensión de la salvación. Vamos a poder estudiar por lo menos tres maneras de ver esos medios de salvación que han existido, ¿verdad? Y vamos a poder plantearlos, vamos a poder platicar un poquito y darnos cuenta entonces, o si no los conocíamos, pues darnos cuenta pues de los, esos medios de salvación que algunos tienen, ¿verdad? O que algunos conocen. Y vamos a comenzar. Primero, hay que tener claro que cuando hablamos de, de esos medios a través de los cuales se obtiene la salvación, depende en gran manera de entender la naturaleza de la salvación. Y eso también va a depender del concepto doctrinal que cada uno de nosotros tenga. Y a la vez también de la situación religiosa que cada uno pueda seguir. Incluso entre la gente las personas que tienen la misma manera de entender la naturaleza de la salvación, o sea, los que proseguimos una misma doctrina, pues puede haber diferentes maneras de ver esos medios. Y hoy por lo menos pues vamos a ver tres, tres de ellos. Y posiblemente pues puedan haber algunos más, pero estudiaremos tres. Comenzaremos viendo dos maneras de entender esos medios de salvación. Y el tercero, pues es el que conocemos o el que creemos definitivamente que es el correcto, el que creemos en la iglesia cristiana evangélica, el que defendemos nosotros bíblicamente, ¿verdad? El tercero. Comenzando, pues tenemos por acá el punto de vista de la teología de la liberación. El punto de vista de la teología de la liberación. Ya hemos visto en en otras clases y en otros cursos seguramente un poco de historia, eh, un poco de historia de la teología de la liberación, ¿verdad? Ya hemos platicado un poco sobre ello, hemos platicado un poco sobre el tema y ya sabemos un poco que existió sobre ellos. Más que todo, pues la teología de la liberación surgió de manera muy fuerte entre los años de 1970 y los años que vinieron después de ello. Fue una etapa bien marcada en la que se defendió mucho los conceptos de la teología de la liberación, tanto en la Iglesia Católica como también en la Iglesia Evangélica. Fue muy marcado entre los años 70, 80, 90
Y al parecer, en tiempo actual, están nuevamente saliendo varios defensores de esta teología de liberación y están hablándose mucho de ella en diferentes universidades teológicas, en diferentes seminarios, y nuevamente se está trayendo nuevamente a luz la teología de la liberación. La teología de la liberación realmente se enfocó mucho en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Específicamente, había una lucha muy fuerte contra el capitalismo. Eh, en la teología de la liberación se trataba de superar las causas estructurales de la injusticia social, ¿verdad? De manera muy fuerte. Eh, en la teología de la liberación se trajeron todos esos conceptos marxistas, hablando políticamente todos los conceptos de izquierda, a poder traerlos a la iglesia como tal, y entonces se tomaba la Biblia, forzándola hasta cierto punto para poder extraer pasajes bíblicos en donde de lo que Jesús hablaba, para entonces poder enfocar que Jesucristo estaba en favor de los necesitados, de los pobres, que sí es cierto, así fue, pero ellos lo forzaban mucho en una guerra política, ellos lo forzaron mucho en una guerra contra el capitalismo, y entonces pues hubo mucho sobre ello. Si usted se pone a buscar solamente en Google va a encontrar todavía muchos libros sobre la teología de la liberación, libros que hablan a favor de como en contra de. Uno de los grandes iniciadores de esto fue el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, el teólogo católico Gustavo Gutiérrez, y después hubieron muchos católicos evangélicos que estuvieron defendiendo. Como todo en la vida, porque no vamos a negar que al final de todo pues hay cierto punto verdadero entre lo que ellos escribían, entre lo que ellos discutían, porque Jesucristo sí está en contra de los explotadores, porque Jesucristo sí está a favor del necesitado. Pero el punto negativo es que forzaron mucho la Biblia para sacar textos que no tienen nada que ver con ese tema, para meterlo y volverlo una doctrina primaria para la iglesia. Y entre esos extremos, pues defendieron mucho el aval de la violencia. E incluso en esos tiempos, pues muchos teólogos católicos, muchos evangélicos, pues dejaban sus iglesias en el área rural y se unieron incluso a la guerrilla misma. Hay mucha historia sobre eso, hay películas que hicieron sobre eso, hay muchos libros sobre ello. En El Salvador se dio mucho, teólogos católicos que fueron a agarrar las armas y incitaron al pueblo para que lo hiciera, y se fueron a las montañas a unirse con la guerrilla para pelear en contra de los políticos capitalistas, de la gente que según ellos tenía dinero, y entonces pues incitaban mucho a la violencia como tal, ¿verdad? Y se dio mucho, y hay pues mucha historia por ahí que podríamos seguir hablando, pero no es el punto específico el de la teología de liberación, sino lo que vamos a hacer es el punto de vista que ellos le dieron con relación a esos medios de la salvación, y por qué es necesario volver a platicarlos, porque como les decía, en la actualidad pareciera que nuevamente quieren resurgir nuevamente estos tipos de pensamientos en universidades, en muchos lugares. Ya saben ustedes, el tema de la clase no es nada que ver con política, pero ya saben ustedes que en América Latina ha surgido un desvén muy evidente por política izquierda, después de que en la mayor parte de países pues, han estado políticos de derecha y han quedado mal por la corrupción que se caracteriza en América Latina. Entonces, pues, muchos se han surgido por políticos de izquierda. El caso de Argentina, el caso, aunque pues se acaba de dar que acaba de vencer alguien de la política derecha, pero por muchos años estuvo alguien de izquierda, y Chile, y muchos, y pues en nuestra Guatemala, pues sabemos que acaba de resurgir un movimiento muy claro de izquierda que está en el gobierno actualmente. Y asimismo, pues eso ha hecho entonces que también puedan volver, hablando de la teología, muchos que estén defendiendo nuevamente esta forma de ver la teología de liberación.
Y nuevamente se está hablando del tema y nuevamente se está introduciendo en muchos lugares para poder llevarla a la práctica. Entonces, platicamos un poquito sobre los puntos de vista de la teología de la liberación con relación a esos medios de extensión de la salvación. Primero, para entender el concepto que tiene la teología de liberación, debemos observar la idea que tiene la naturaleza de la teología de liberación. Ya les hablé un poquito del tema, pero en su teología de liberación, específicamente, hay muchos libros. Uno que podemos resaltar es el de Gustavo Gutiérrez, que ya lo mencioné, y el libro de Historia, Política y Salvación. Él escribe que la idea básica de la naturaleza de la teología tiene que sufrir una transformación radical. Según Gustavo Gutiérrez, por muchos años pues, ha habido un concepto en relación a la teología, pero en la actualidad, decía Gutiérrez cuando escribía en los 70, pues debe de haber una transformación radical. Los que aún siguen defendiendo, aunque los que aún siguen defendiendo esta manera de ver la teología, también piensan que debe de haber una transformación radical de hacer teología. Y para quienes defienden esta manera, para ellos la fe ya no se considera solamente como una afirmación de verdades. Para nosotros, en la Iglesia Cristiana Evangélica, pues la fe, cuando hablamos de obtener la salvación, tiene que ver con afirmar ciertas verdades. Por ejemplo, afirmar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que por medio de Él viene la salvación, porque la Biblia dice que es por Jesucristo la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ese es el punto básico para nosotros para obtener la salvación, porque creemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino que es por fe. Y la fe nosotros la evidenciamos por medio de esa confesión que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero para ellos, no. Para la teología de la liberación, no. Tanto evangélica como católica. No se considera solamente como una afirmación de verdades, sino que se considera o se muestra esa fe por medio de acciones. Acciones que reflejan un compromiso de uno con los demás. El amor, según ellos, es el centro de la fe, de la vida cristiana de la teología. La espiritualidad, para ellos, no es una contemplación monástica, sino una actividad que se desarrolla en el mundo y se pone un énfasis en las dimensiones profanas de la vida. Entonces, para ellos, esa fe que nos va a traer salvación se lleva a la acción y se lleva a la acción en un compromiso de ayuda con los demás. Y cuando hablamos con los demás, específicamente con los más desprotegidos, con aquellos que necesitan, los pobres, los, los, los que han sido olvidados, ¿verdad? Este teólogo, Gutiérrez, define la salvación como la liberación. Por eso se llama teología de la liberación. La liberación. Específicamente ellos buscaban, por medio de la expansión de su teología, la liberación de los pueblos oprimidos, la liberación de los pobres, la liberación de los pueblos. Cuando hablamos de pueblos oprimidos, hablamos de los pueblos indígenas, de aquellos pueblos del área rural donde no llega la ayuda. Y volvemos a repetir, no es que Dios no esté interesado en eso, por supuesto que sí. Sin embargo, ellos hacían de eso un extremo, olvidándose muchas veces de Jesucristo mismo y poniendo al ser humano en el centro. Para ellos hay tres niveles diferentes. El primer nivel tiene que ver con las aspiraciones de la gente y las clases sociales oprimidas. Para ellos el primer nivel resalta los aspectos conflictivos de los modos económicos, sociales y políticos que los ponen en conflicto con las naciones ricas y las clases sociales opresoras. Gutiérrez, por supuesto que se oponen con vehemencia a aquellos que mantienen un desarrollo natural, específicamente con los capitalistas. Ellos se oponen. Entonces, ese primer nivel de liberación tiene que ver con las clases sociales, con la gente oprimida. Gutiérrez defiende la salvación como la liberación, número uno, de las clases sociales y clases oprimidas. Mire cómo se salía bíblicamente ese concepto de salvación, porque entonces ellos ya no creen solamente con que la salvación tiene que ver con nuestra fe, en la cual declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, sino que ahora tiene que ver con acciones, con obras, pero específicamente con obras que liberen a las personas, clases sociales oprimidas, gente conflictiva y todo ello.
Miren qué tremendo, miren qué tremendo, ¿verdad? El segundo nivel tiene que ver con que el hombre asuma la responsabilidad de su propio destino, o sea, el hombre tiene que buscar que se dé, que encuentre ciertas aspiraciones para su propio destino. Y el tercer nivel es Cristo Salvador, liberando al hombre del pecado. Esta debiera de ser todo, y lo demás, pues puede venir después de eso. Sin embargo, Gutiérrez tiene esos tres niveles, ¿verdad? Existe un énfasis en la transformación de los sistemas. Está claro que la teología de liberación ve la salvación como una liberación para todas las personas. Por supuesto que nosotros entendemos que cuando hablamos de, cuando hablamos de la salvación, pues Jesucristo está interesada primeramente en la salvación de la alma. Y el medio que nosotros tenemos para poder obtener esa salvación es que lo podamos confesar, es nuestra fe, sencillamente. Después, en el proceso de nuestra vida cristiana, van demostrándose ciertas acciones que dan o que demuestran nuestros frutos, pero no son esas acciones las que definen nuestra salvación, porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Sin embargo, para los defensores de la teología de la liberación, ven como la salvación como una liberación para todas las personas, pero una liberación de igualdad económica, política y racial. La obra de Dios se consigue por varios medios, no solo con la iglesia y la práctica, sino que la salvación se efectúa por medio de procesos políticos, incluso a través de la revolución y la violencia. Incluso, ¿verdad? Porque les digo, incluso ellos mismos, validaban la violencia, creían que era bueno. Y lo peor es que se forzaban versículos, pasajes bíblicos para poder demostrar que era válido tomar las armas e ir a poder luchar en contra de la liberación de los pueblos oprimidos. No hace mucho tiempo, tal vez hace un par de años por ahí, yo estaba recibiendo una enseñanza en cierta universidad y en donde se hablaba de este punto. Se nos estaba enseñando sobre la teología de liberación, pero se nos enseñaba de una manera positiva, o sea, ellos lo miraban como bien. Ellos querían transformar nuestras mentes para que éramos sobre bien. Por supuesto que en ese momento se anhelaba que un partido político de izquierda pudiera gobernar nuestro país. Y recuerdo claramente que el catedrático, que es un teólogo y pastor también, pues de repente entre todas estas cosas, ¿verdad? Porque yo me ponía a debatir un poquito, yo le decía, pero la historia nos dice que esto pasó, pero la historia nos dice que sucedió, y él defendía todo. Y de repente en una de esas dice, y al final, pues si es necesario que nosotros en nuestras comunidades podamos levantar los miembros de nuestras iglesias y poder ir y poder pelear, y poder levantar otra vez las armas, hagámoslo, dice él. Y me pareció sorprendente porque dije yo, wow, pareciera que nuevamente incitando a que suceda todo ese, todo ese suceso dañino de los 80, los 90, de los 70, de las guerrillas, pero así enseñaba. Y entonces es increíble la manera en que lo ve la teología de la liberación, ¿verdad? Al evaluar el concepto de la salvación que tienen en la teología de la liberación, se ve que en la práctica realmente está lo político y lo económico. Eh, por supuesto que Dios le preocupan los aspectos de la vida, por supuesto que Dios está interesado en los oprimidos, en los pobres. Sin embargo, es, sin embargo, esos aspectos son muy extremos en la teología de la liberación y no le dan la prioridad al tema importante de la Biblia, que es la atadura del pecado, la separación y distanciamiento de Dios, que eso es lo que realmente Dios está interesado. Y esa es la salvación que nos quiere dar. Incluso el éxodo en la Biblia, porque ellos utilizan mucho el concepto del éxodo para poder demostrar y decir que Dios los liberó de esa cuestión que ellos vivían en Egipto para poder llegar a encontrar una nación. Pero vamos a darnos cuenta nosotros que en Éxodo la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no es un asunto político. Él quería que ellos salieran, liberarse de todas las ataduras para poder entregar adoración al Señor. Tiene que ver con la situación de pecado, pero ellos lo veían de esa manera. Debemos también comentar sobre la defensa
que la teología de liberación hace de la violencia por medio de los pobres y oprimidos es destacar que lo que ellos dicen está en conflicto con muchas declaraciones de Jesús. El Señor Jesucristo exhorta en muchos versículos a poner la otra mejilla, a amar a los enemigos y a huir de estas situaciones violentas, ¿verdad? Aquí en la presentación comparto algunos versículos para que ustedes puedan darse cuenta de ello, para que ustedes puedan estudiar y puedan darse cuenta de lo que digo, ¿verdad? Interesante. Pero bueno, esta es la manera que tiene que ver la teología de la liberación con respecto a esos medios de salvación que existen, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, vemos que no son bíblicos, ¿verdad? Les dije que el tercero es el que promueve lo que realmente nosotros defendemos con relación a esos medios y extensión de la salvación. El segundo es el punto de vista sacramental. Sacramental. Este punto de vista es importante porque es una forma muy usual de ver y son esos de medios de salvación que se transmiten, se reciben por medio de los sacramentos de la iglesia. La expresión más clara de este punto de vista es el que se da en la iglesia católica. De pronto algunas formas de ver existen también en la iglesia evangélica, pero la iglesia católica es la más clara. Para ellos los sacramentos son muy importantes y para ellos pues también los sacramentos le dan validez a la salvación. También los sacramentos son medios de salvación como tal. Por eso en la imagen que ustedes ven pongo algunas imágenes, ¿verdad? Porque para la iglesia católica, si no estoy mal, hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la orden sacerdotal, el matrimonio y la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos de ellos que ustedes pueden darse cuenta de esos sacramentos y para ellos pues son muy importantes y son también medios de salvación. Son también medios de salvación para, 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 para ellos, ¿verdad? Definitivamente. Eh, consideramos también consideramos también que son medios pues no, no, no apoyados totalmente por lo que la Biblia indica, y aquí creemos claramente que la Biblia nos pide que lo que tenemos que hacer es confesar de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y la salvación viene por gracia. Nuestro medio es la fe, nuestro medio es la fe, y no tanto la relación de obras como tal. Las acciones vienen después, y cuando nosotros comenzamos a dar frutos de nuestra vida cristiana, pero las obras no nos dan ninguna salvación como tal. Pero a ese punto de vista sacramental lo piensa o lo cree que sí, ¿verdad? Este escritor, Joseph Paul, defendiendo este punto de vista sacramental, dice lo siguiente: la justificación del pecador, dice, normalmente no es un proceso o una serie de actos meramente internos e invisibles. Se requiere la utilización de signos, dice, visibles, externos de Dios por Jesucristo, o que bien confieren la gracia o la aumentan. A esos medios visibles se les denominan sacramentos. Mire qué interesante cómo lo ven ellos. Porque ellos dicen entonces que esa gracia va a venir a nosotros por medio de esos signos visibles que tienen que darse. O sea, parafraseémoslo. Ellos dicen que la gracia para obtener la salvación vendrá a nuestra vida si nosotros cumplimos ciertos signos, ciertos ritos, los sacramentos, los ya mencionados anteriormente, ¿verdad? Según el punto de vista histórico católico, los sacramentos son efectivos, ¿verdad? Esta expresión se utiliza primera vez en el siglo XVIII y en el Concilio de Trento, que es muy famoso, se adoptó oficialmente. Indica que la gracia para obtener salvación se confiere a las personas por los méritos del sacerdote y el receptor. Entonces, miren, cuando nosotros creemos de que la salvación viene solamente por medio por medio de la gracia, por la fe que nosotros y porque lo que Jesucristo da a nuestras vidas en su misericordia y su gracia, pues ellos creen que se va a conferir por medio del sacerdote y del receptor que hace estos sacramentos. Tiene que haber un sacerdote, según ellos, que imparte el sacramento y el receptor que está preparado realizando estos ritos, estos sacramentos, estas acciones.
Lo que todo esto quiere decir es que la salvación depende de la iglesia, ya que los sacramentos fueron confiados a la iglesia de Cristo, son requisitos para la salvación. Y se necesita, según ellos, de la presencia de un administrador, o sea, un individuo ordenado a la iglesia. La idea entonces es que la salvación se produce gracias a los sacramentos. Ellos le dan entonces mucha prioridad a los sacramentos, grandemente, y no tanto a la fe, no tanto a la fe. Hay poca evidencia para algunas de las interpretaciones que el catolicismo ha dado en la Biblia. No hay mucha evidencia a lo que ellos dan. Ahora, para ellos no hay problema con que no haya mucha evidencia bíblica, ya que para los católicos eh, la Biblia no es la única autoridad de la verdad. Para ellos hay dos autoridades, la Biblia y la tradición, ¿verdad? La tradición de los apóstoles, de la iglesia misma. Entonces, la tradición para ellos también tiene el mismo peso que la Biblia, y si en la tradición se ordena que se sigan este tipo de cosas, pues ellos no lo ven mal, ellos lo ven bien, ¿verdad? Interesante. Y entonces llegamos a ver el punto de vista evangélico, el punto de vista evangélico, ¿verdad? O sea, el punto de vista que nosotros defendemos. Según la teología evangélica, la palabra de Dios juega un indispensable en todo el asunto de la salvación. La Biblia, ¿sí? En Romanos Pablo describe la condición de la persona sin Cristo. Dice, no hay ninguno justo, ninguno que merece su gracia y salvación, dice Pablo. Pero entonces, ¿cómo pueden ser salvos? Tienen que ser salvados invocando el nombre del Señor, porque nadie se merece la salvación. Entonces Pablo dice que ¿cómo vamos a tener la salvación? Invocando el nombre de Dios, o sea, confesándolo con nuestros labios. Sin embargo, para que sean llamados, deben creer. ¿Pero qué dice la Biblia? No pueden creer si no escuchan. Alguien debe predicar las buenas nuevas. La palabra de Dios es importantísima. Pablo dice a Timoteo sobre la importancia de las escrituras. Las sagradas escrituras que Timoteo debe conocer desde su juventud. Te puede hacer sabio para la salvación. Mire, te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según nuestra teología evangélica, la palabra de Dios juega un papel indispensable en el asunto de la salvación. La palabra de Dios es el medio del inicio de la vida cristiana, de madurar en ella. Jesús dijo a sus discípulos que estarían limpios por la palabra que les había dado. También oró para que el Padre les santificara en verdad, porque la palabra del Padre es verdad. El Señor le dijo a Josué que el libro de la ley era el medio para llevar una vida recta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a él todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren la importancia de la palabra de Dios. Entonces decimos que según nosotros la palabra de Dios juega un papel indispensable en el asunto de la salvación, pero tampoco es el medio que nos da salvación, ¿sí? Sea leída o predicada, es el medio que Dios tiene para presentarnos la salvación que encontramos en Cristo. Y el medio de aceptar nuestra salvación es la fe, es la fe. Esa salvación que viene a nosotros por gracia, por medio de Cristo. La fe es nuestro medio de aceptar la salvación. Pablo expresa esto con mucha claridad en Efesios 2, 8, 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, dice. Así que no hay nada que podamos hacer como lo piensa la teología de la liberación o como lo piensa la Iglesia Católica Romana con relación a los sacramentos. Dice que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué claro este versículo, ¿verdad? Que la palabra de Dios y la fe son medios de salvación es evidente en Romanos 1, 16 y 17. Qué tan importante fue entonces para Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, leer el libro de Romanos, porque aquí encontró cosas como esta, ¿verdad? Entendemos entonces, queridos hermanos, que la salvación no es por obras. Una persona es declarada justa a los ojos de Dios, no porque ha hecho buenas obras, sino por haber creído, por la fe. ¿Qué ocurre con los pasajes que parecen argumentar a favor de que las obras son necesarias para una salvación? Aquí hay algunos pasajes que aparecen. Cuando los interpretamos,
necesitamos entender en cuenta la enseñanza de los pasajes que ya examinamos. Hay que leer el contexto correcto y nos vamos a dar cuenta que sí son necesarias las obras, pero no para obtener salvación, sino que para evidenciar nuestros frutos cristianos, para poner en práctica nuestra vida cristiana. Para ello es bastante entonces importante. Bueno, estamos llegando a la conclusión entonces de esta clase de los medios de salvación. Vimos tres maneras en que usualmente se ve. ¿Cómo le ve la teología de la liberación? Que creemos nosotros que no tiene razones bíblicas para verlo de esa manera. ¿Cómo lo ven la teología sacramental, específicamente la Iglesia Católica? Que creemos nosotros que bíblicamente tampoco es buena manera de verlos. Y el punto de vista evangélico que creemos nosotros que es el correcto, que es el que se obtiene por gracia y que nosotros vamos a obtener por medio de nuestra fe. ¿Verdad? Para ir concluyendo, por favor, ya que hoy usted está viendo la clase aquí grabada, aquí mismo en este canal de YouTube, donde usted está viendo esta grabación, tiene que responder a esta pregunta ahora mismo. Ya que la clase está siendo corta, le da tiempo de contestar esta pregunta. ¿En qué se diferencia el evangelicalismo de la teología de la liberación y el desacramentalismo? ¿Cuál es la diferencia? El del punto 3, el punto de vista evangélico, el nuestro, de las teologías de la liberación y del sacramentalismo. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? Aquí mismo ponga ese comentario, deje el comentario ahí, por favor, porque ese comentario le va a valer para su asistencia. ¿Sí? Es necesario que lo deje ahí mismo en YouTube. Repito, ese comentario le va a valer para su asistencia a la clase de hoy. Y, como siempre, hay una tarea para la semana que tiene que contestar usted en la plataforma. Esa es la que hace usted la pregunta de la semana en la plataforma. ¿De qué manera los que creen en la teología de la liberación cambian el evangelio bíblico para satisfacer sus intereses? Bien, esa es la semana, en la plataforma. ¿De qué manera los que creen en la teología de la liberación cambian el evangelio bíblico para satisfacer sus intereses? Por favor, esta es la que contestan ahora mismo y la dejan aquí en el canal de YouTube. Estamos, pues, mis queridos hermanos, llegando a la conclusión de esta clase, esperando que Dios les bendiga mucho y que Dios pues siga bendiciéndoles. Eh, Siempre en los canales de información que tenemos me pueden escribir para cualquier duda con relación al curso y esperamos pues mis hermanos que Dios nos siga bendiciendo como lo ha estado haciendo. Saludos mis hermanos, estoy llegando a la conclusión entonces de esta clase. Bendiciones.